Bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes los domingos a las 9 de la mañana por Colorvisión, Canal 9. Recuerden también sintonizarnos en todas las redes y plataformas de Falla Media, escucharnos por Spotify y Apple Podcasts en Líderes con Orlando Jorge Villegas. Y también recuerden que estamos retransmitiendo por Teleuniverso, Canal 29, los sábados para Santiago y todo el país. Iniciando el año, que normalmente no grabamos tan rápido, comenzando el año, dejamos que pasen unas semanas en las que el país, digamos, vuelve y retoma la normalidad del día a día, pero han ocurrido una serie de hechos importantes. Yo no podía dejar de realizar un episodio, y sobre todo un episodio muy especial con una amiga comunicadora, pero sobre todo una venezolana que dejó su país y se ha vuelto una gran dominicana. Gracias. Catherine, gracias por estar Orlando, con nosotros. qué lindo. Encantada. Gracias por traerme a tu espacio. Aquí te veo con este estudio que me encanta. Me encanta saber que además el equipo empezó temprano el año. Arrancó Jaina a moler. Como tú bien dices, yo soy venezolana de origen, de nacimiento, pero tengo mi corazón sembrado en este bello país desde hace casi 15 años. Así que, además, creo que desde esos 15 años te conozco hace más de 10 seguro. Y me hace entonces además sentirme muy bien de que me hayas invitado. Gracias. Tú sabes que yo voy a hacer una historia para que la gente sepa cómo yo te conocí. Antes de conocerte en persona, yo recuerdo cuando llegaste al país. En ese momento yo dirigía el Canal 7, Antena Latina, sí. Y teníamos, digamos, una oferta noticiosa nueva en ese momento, que estaba haciendo espacio con talentos emergentes y un formato diferente. Y yo recuerdo que en CDN anuncian, viene Catherine Hernández. Sí. No recuerdo cómo se llama el programa de la noche, creo que era Enfoque Final. Y digo yo, coño, ahora van a traerme una venezolana a competir con nosotros para acá. Y cuando me puse a ver tu pedigrí, dije, no, espérate, no es cualquier periodista. Además que tiene presencia, tiene perfil. Y como ya nosotros nos habíamos instalado, yo dije, ahora tenés que competir con una venezolana preparada, al dominicano que le encanta. Cuando ven comunicadores y comunicadoras venezolanas, no solo porque tengo que ser sincero, o sea, hay un... Sí, echa tu cuenta. Hay un atractivo de presencia, tan bello. Pero también el capital humano venezolano es muy preparado y siempre en el país se ha destacado. Entonces yo recuerdo cuando veía los artes en el Caribe, lo veía en los spots en CDN. Hicimos una bullita, Te hicieron una bulla grande cuando llegaste cosa aquí. Que yo agradezco mucho. Lo recuerdo. Y recuerdo que esa confidencia Orlando me la había dicho. Yo un día cuando la conocí, dije, mira aquí la venezolana que me dio carpeta. Mira tú, la que me dio carpeta. Pero la verdad es que Antena Latina competía muy bien. Competía muy bien en ese tiempo. Ustedes hacían un trabajo extraordinario y para nosotros fue definitivamente un reto, Orlando, porque tú lo ves desde aquella acera linda y positiva, pero para cualquier persona que quiera emprender el trabajo al frente de un noticiario, y sobre todo si viene de otro país, pues representa una grandísima responsabilidad. Yo recuerdo que yo estuve 3 años antes de empezar el noticiario viviendo en República Dominicana, trabajando en temas de comunicación institucional y también con la revista Sala de Espera, que yo la tenía acá y yo era la editora y directora. Y me preguntaban que por qué yo no me metía en televisión, y yo lo que decía es, mira, meterse al frente de la noticia, y siempre lo digo, para ser periodista a ti te tiene que doler el país. Si no te duele el país, es como un trabajo a medias. Y además yo decía, si yo no conozco medianamente República Dominicana, no conozco sus actores, sus preocupaciones, ¿cómo es que yo le puedo meter el pecho a decirle a República Dominicana lo que es noticia en el día a día, y teniendo la presión de lo que ocurre al aire, que es el en vivo? Hay gente que dice, no, esa gente que hace noticias y que se para ahí lo que hace es leer. Sí, pero cuando el prompter se va, porque eso pasa, porque lo técnico siempre puede fallar, bueno, pues te toca sacar adelante, hacer entrevistas a último minuto. Y la verdad es que el equipo de CDN, Nuria Piera estaba a la cabeza en ese momento, pues me dio una gran oportunidad, cosa que yo voy a agradecer siempre también al ingeniero Manuel Estrella y a don Félix García, que desde el primer momento me dijeron, dele para allá. Y yo, bueno, pues también hice lo propio, ¿no? En ese momento es interesante contextualizar que los noticieros de la noche eran una competencia fuerte. Porque yo recuerdo que pero digamos estaba Roberto Cavada. Correcto. Alicia. Sí. Estaba AN7 con su propuesta nueva. Yo recuerdo que cuando salía tu promo, yo le decía a Marian Cruz, mi querida amiga, ella no me deja mentir. Bella Marian, yo le decía, mira quién va a competir contigo en CDN ahí. Sí. Yo le daba su cuerdita con eso. Estabas tú cuando entraste. Sí. Estaba, ella en AN7. Estaba Alicia en Telemicro también tenía un buen rating. Sí. No estaba Elianta en ese momento. No, Elianta llegó después. Ella llegó después.
Pero había una competencia Parece que en dura. Telemicro pensaron más o menos igual que tú. Y un año después dijeron, vamos a traernos. Y se trajeron. Que es a una Yolanda. gran profesional también. Tremenda Una gran profesional. La quiero mucho. Y había una competencia y estaba todo el mundo, el que estaba en este mundo veía los ratings de la noche, que también, para que la gente sepa, es el horario donde más se factura en televisión. Exacto. Quizá ahora ha cambiado un poco, pero por lo menos en esa época era el horario de mayor facturación. A mí me encantaba y me encanta que haya esa competencia, porque además tú que sabes de televisión, lograr el encendido es muy importante. O sea, que la gente esté conectada a un horario determinado, independientemente de lo que sea que esté viendo, ya hace que la toma de decisión sobre si cambiar un canal o no, pues ya sea circunstancial. Pero que la gente se siente y se disponga a regalarte una hora de su tiempo, eso es algo que ahora no ocurre con tanta facilidad. Y ya en ese tiempo no era tan fácil. Así que yo creo que a mí la competencia me encantaba y me encantaba saber además que yo tenía en el mismo horario a personas con ese amplio potencial y aquel profesionalismo como Roberto, como Alicia. Yo agradecía que Roberto era un poquitico más tarde. Sí, porque eran a las 11. Sí, el mío era a las 9. El tuyo era a las 9, nosotros éramos a las 9 también. Exacto. Después han bajado a las 10 ahora. Yo competía realmente era con... O sea, Enfoque Final competía realmente era con Antena. Porque creo que Alicia también era un poquito más temprano. Ella era a las 11 también. Alicia era a las 11. Ellos tiraban uno más tempranito Ellos como a las 8. tenían una revista como a las 7 o a las 8. Exacto. Y así estamos. Tú también hacías noticias entre políticos, ¿verdad? También, esos fueron 4 años. Noticias entre políticos era un programa que de temporada. Se suponía que era preelectoral y terminó convirtiéndose en un programa permanente que duró 4 años y que me permitió tener a grandes amigos y además entender la dinámica del debate, que es algo con lo que he estado coqueteando mucho y que me encanta. A mí me encanta escuchar posiciones, me encanta moderar lo que son ideas totalmente distintas, pero que en el contexto de todos estos partidos políticos que se sentaban cada uno con el logo de su partido. O sea, no era la posición de ellos nada más, era la posición institucional de su partido que ellos tenían que defender de una manera u otra conforme al tema. Yo creo que fue un programa muy chévere que no solamente me generó bien, o sea, algo positivo para mi carrera, sino también desde el punto de vista personal, porque conocí a gente extraordinaria que todavía comparto amistad, comparto cuentos y hasta llamadas largas e intensas. Qué interesante. ¿Tú habías venido al país antes de mudarte para acá? Nunca. Yo llegué a República Dominicana la primera vez de visita en el 2010 y en el año 2010 hice como 5 viajes a República Dominicana porque el que hoy es mi esposo ya vivía acá. Entonces esa relación de amor solamente se iba a mantener si nos veíamos una vez al mes. Entonces era un mes él iba, un mes yo venía a República Dominicana y así estuvimos un año. O sea, Jesús vivía aquí. Jesús tu esposo. vivía acá, mi esposo. Pero él vivía acá desde hacía unos mesecitos antes de conocernos. Así que ese año me permitió conocer República Dominicana y finalmente tomar la decisión cuando me hicieron una oferta de trabajo de que me quedara acá ya en República Dominicana. Pero no había tenido nunca la dicha de venir a República Dominicana. Orlando, yo en Venezuela era una periodista de a pie. Yo ganaba poquito. Y ganaba poquito. Mi carrera estaba empezando. Yo tampoco puedo ser tan injusta. Yo empecé en Globovisión a los 19 años y la primera vez que vine a República Dominicana tenía 26 años o 25. Por lo tanto, estaba como quien dice empezando, aunque ya tenía 6 años de trabajo constante en Globovisión, un canal de noticias 24 horas, pero los salarios no me daban como para tirarme un fin de semana maravilloso en Punta Cana. O sea que República Dominicana lamentablemente nunca lo había conocido, pero mira qué bien se me presentó. Claro. Mira la vida. La vida. Cuando tú sales de Venezuela, año 2011... Todavía no habían pasado las elecciones de Enrique Capriles y Chávez, si mi memoria no me falla, ¿verdad? Correcto, no habían ocurrido. Sin embargo, me parece que se generó una ola de esperanza en ese momento contra el chavismo. Porque recuerdo la Mesa de la Unidad Democrática. Yo recuerdo ver ese debate con mi papá, el debate de los candidatos opositores. Yo no tenía el conocimiento quizás político o historia que tenía ahora, pero recuerdo que me llamó la atención porque Chávez era una figura aquí. Mira, hay una foto, yo te la voy a enseñar después, de mi papá jugando softball con Chávez aquí. Wow. Cuando Hipólito era presidente. Que Chávez vino, hicieron un juego de softball entre los funcionarios dominicanos y los funcionarios venezolanos. Sí, recuerdo eso. Y bueno, fue parte de la camaradería de ese momento. Claro. Pero Hugo Chávez aquí siempre ha sido una figura presente de alguna manera desde que ocupó el poder en Venezuela. Entonces siempre ha estado en el imaginario de la gente. Pero yo recuerdo cuando vi la Mesa de la Unidad Democrática, vi mucha gente joven, mucha gente ya veterana, pero con cierto perfil. Y yo decía, wow, esta gente se pusieron de acuerdo, parece que van a ganar. Sin embargo, pasó ya todo lo que la historia conoce. ¿Qué era para ti sentir ese momento en Venezuela?
¿Tú alguna vez o tu familia se identificó con Chávez? ¿Ustedes se frustraron quizá con él? No digo que tú seas política, simplemente No me refiero a importa. nivel de simpatía. Sí, sí. Ustedes, en ese momento que quizás se vislumbró un cambio, como venezolanos estaban esperanzados, no te hiciste expectativa. O sea, ¿qué fue para ti ese momento que fueron las últimas elecciones de Chávez? Las últimas elecciones de Hugo Chávez, a ver, yo recuerdo que esa elección sí, claro que sí, concentró un esfuerzo importante de la Mesa de la Unidad Democrática en mi familia. Me refiero a mi familia cerrada, o sea, madre, padre, tíos más cercanos. Nunca se votó por el chavismo, nunca se votó ni por el movimiento Quinta República, que era como inicialmente se llamaba el MBR, ni tampoco por el Partido Socialista Unido de Venezuela de manera posterior. En mi casa había una mezcla de posiciones desde el punto de vista político partidarios, pero nadie era militante de un partido. Nosotros venimos de una tradición pues ya más afincada en el tema del trabajo profesional, vinculado a otras áreas, pero nunca, es más, no hay ningún político en mi familia. Quizás la más política quizás sea yo por las características del trabajo que desempeño, pero políticos per se no hay. Simpatías quizás por Acción Democrática algunos, por el partido COPEI otros, y quizás algunos podían tener una tendencia más hacia el partido que en aquel momento era el Movimiento al Socialismo, el MAS. Pero eran quizás los menos. En mi casa nosotros venimos de una familia de inmigrantes, una familia de mucho trabajo, una familia que reconocía en el valor del trabajo pues el principio fundamental para el desarrollo de un país, al margen de lo que puedan ser las consideraciones desde el punto de vista ideológico. Y por lo tanto creo que ninguno tenía una intención vinculada a lo que fue el Movimiento Quinta República ni el Partido Socialista Unido de Venezuela, que inicialmente era un partido que clamaba por derechos sobre todo de clases populares desplazadas, etcétera, y que inicialmente terminó siendo como una suerte de venganza de grupos sociales que se habían sentido de alguna manera desplazados. Por supuesto, con todo el revanchismo que involucró el discurso del presidente Hugo Chávez, un discurso que yo jamás acompañé. Siendo una muchachita siempre decía que cómo nosotros podíamos tener un país en el que alguien quería ostentar la presidencia de la República prometiendo que le iba a freír la cabeza en aceite caliente a los adecos y a los copellanos. Yo decía, este no puede ser el presidente del país en el que yo vivo. Y lo sentí, lo identifiqué pues muy joven. Y ya estando pues en la universidad también, yo participé en el movimiento estudiantil, no desde el punto de vista de una militancia permanente, porque ya estaba estudiando periodismo y los acompañaba, sí, más bien era haciendo el trabajo que hoy día hago. Yo empecé, como te digo, en Globovisión teniendo apenas 19 años. Así que eso parece que como que caminó en conjunto. Yo creo que la oposición venezolana ha hecho todos los esfuerzos, Orlando, todos los esfuerzos desde el punto de vista democráticos para alcanzar el poder. Y definitivamente lo que ocurre es que tú no estás jugando lo que le dicen en fútbol un fair play. O sea, tú estás jugando un juego en el que crees en los votos mientras los otros creen en la represión. En el que tú crees en los votos, pero los otros creen en la cooptación de personas en virtud de que puedan perder su trabajo o en virtud de que sean perseguidos, encarcelados, en fin. Y eso es lo que ha terminado por ocurrir durante los últimos 27 años. Al principio la gente votaba con mucho espíritu, con muchas ganas, y después tú veías a la gente ya menguada en virtud no solamente del cansancio que te produce que te vulneren el derecho a una elección justa, sino también porque sabes que te pueden constreñir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, con las amenazas constantes de grupos que se consideran revolucionarios, pero que no son otra cosa que grupos de amenaza pública, como los llamados círculos bolivarianos, que en Venezuela se convirtieron en una práctica corriente de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. El movimiento democrático en Venezuela ha tenido muchas partes, muchas piezas. Y yo creo que sí, que inicialmente se aglutinaron y han ido perdiendo confianza, porque también la gente lo que decía es, si ustedes saben que son delincuentes llevando adelante el país, pues empecemos a jugar un juego distinto. ¿Por qué vamos a elecciones? Y esa fue una de las primeras preguntas con las que grupos como por ejemplo 20 Venezuela de María Corina Machado, que antes no se llamaba 20, creo que tenía otro nombre, no estaban de acuerdo con participar en procesos electorales en virtud de que decían, si nos roban a las elecciones, ¿para qué vamos a ellas, no? Pero yo creo que finalmente se comprendió que la elección no solamente debía ser un momento de participación masiva de la gente, sino que también si se robaban la elección había que demostrarlo. Claro. Y yo creo que ese es el principal valor de lo que ocurrió el pasado 28 de julio del 2024, porque la gente fue a votar
los que pudieron, porque casi 7 millones o 8 millones de venezolanos que nos encontramos fuera no pudimos votar, nos restringieron ¿Tú no ese pudiste derecho. votar? No, ningún venezolano en el exterior pudo votar, porque si hubiésemos podido votar, la elección no se hubiese ganado por 70%, sino por 90%, probablemente. Entonces, el valor de esa elección no es solamente lograr que la gente saliera a votar después de tantos golpes a su espíritu democrático, sino definitivamente comprobar que se habían robado la elección y que habían decidido pues cruzar aquel Rubicón, que hoy es otro. Yo con mi abuelo siendo presidente coincidieron algunos años, pero la Internacional Socialista, que en esa época realmente funcionaba y tenía, digamos, un espíritu quizás más orgánico que lo que es ahora. Claro. Que ahora prácticamente no, digo, para mí no sirve. Pero bueno, en esa época había muchos líderes fuertes que o ocupaban la presidencia de sus países o realmente tenían unos liderazgos muy fuertes, como Peña Gómez, Sí. los presidentes del PRD de esa época aquí, en el caso de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Correcto. Y así te puedo mencionar otro, pero ellos hicieron una muy buena relación. Y Carlos Andrés Pérez, cuando llega Chávez, no recuerdo si él se mudó para acá, pero hacía mucha vida aquí. Y mi abuelo tenía una tertulia los sábados, todos los sábados fijos, y cuando él estaba en el país, él iba a la tertulia. Yo recuerdo a este hombre alto, imponente, era un hombre muy imponente. Y chacharachero, además. Sí, Carlos sí, Andrés era el gocho. era un además. tipo simpático Sí. y buen conversador. Yo era un carajito, pero yo Pero te acuerdas, estaba ahí. claro. ¿Qué opinión te merece a ti, Carlos Andrés Pérez, en la historia de Venezuela? Mira, yo creo que Carlos Andrés Pérez se dice que tiene dos momentos, lo que le llaman el gobierno CAP 1 y después el CAP 2, en el que intentó, sobre todo, producir una serie de reformas importantes desde el punto de vista económico en Venezuela, reformas que resultaron incomprendidas para una buena parte de la población. Esas reformas incluso produjeron importantes momentos de frustración social, momentos que generaron, que devinieron en protestas masivas de la ciudadanía. Y creo que Carlos Andrés Pérez es parte de la historia democrática de Venezuela. Probablemente se haya equivocado. Yo creo que se equivocó también desde el punto interno de su partido, porque parte de lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez tiene que ver con las frustraciones que se produjeron dentro de la propia acción democrática. Y se cree que parte de la persecución en contra de Carlos Andrés se forjó desde las propias entrañas del AD de ese entonces. Por lo tanto, a veces los partidos políticos y los liderazgos están permanentemente viendo hacia afuera, viendo las amenazas fuera de su casa, cuando a veces pasa que las amenazas principales están dentro de casa, están en los que han compartido contigo y en los que no se sienten necesariamente contentos con las acciones que tú llevas adelante. Carlos Andrés Pérez intentó, repito, liderar un momento de transformación económica para el país, se acompañó de los mejores técnicos del país, y esas reformas no fueron comprendidas. Posteriormente, el país cayó en un desasosiego vinculado. Yo recuerdo a Carlos Andrés Pérez, el golpe de Estado de 1992. No sé si ustedes lo habrán compartido con tu abuelo en aquel momento y lo que eso produjo para el país. Pero, por ejemplo, Carlos Andrés Pérez tenía un fino olfato. Leyó a Chávez desde el primer día. Hay un video viral de él que siempre se hace viral cada vez que pasan estas cosas. Ojalá que lo pongan acá en el programa. No sé si, Lo vamos a poner. no sé si el tema de YouTube a veces te lo permite. Hay cosas tan odiosas YouTube, ¿verdad? Pero la verdad es que Carlos Andrés Pérez olió perfectamente a Hugo Chávez en aquel momento. Y aunque probablemente cometió algunos hierros, yo creo que no se perdía en lo que era la transición democrática. Usted cada 4 años se va para su casa. En aquel momento en Venezuela era cada quinquenio, eran cada 5 años. Posteriormente, con la Constitución Bolivariana del 2010, si no me equivoco, se convirtió en una elección cada 6. Y yo creo que sí, que fue importante para el país, creo que incomprendido en algún momento, pero un demócrata. Un demócrata. Con la democracia tú puedes estar de acuerdo o no con lo que pasa, pero hasta ahora para mí es el mejor sistema que conocemos. Cualquier otro invento resulta en cosas como la que estamos viendo en mi país. Así que bueno, Carlos Andrés Pérez murió y no le lanzaron ni un ramito de flores, nada, creo que no se le homenajeó correctamente. Y hay mucha literatura sobre Carlos Andrés y sobre los pasos que dio para el país. Carlos Andrés nacionalizó la industria del petróleo, la industria también de otros minerales importantes para el país. O sea que yo creo que era un demócrata, definitivamente. Cuando muere Hugo Chávez Sí. y entra, digamos, en acción
Hay gente que le pone mucho nombre, la boliburguesía, los narcochavistas, sí. Pero este grupo que está ahora, sí. Maduro, Cabello, la Delcy, que creo que cuando Chávez murió ya quizá no tenían protagonismo, pero el hermano de ella sí. Sí, Jorge. Sí. Jorge Rodríguez. ¿Qué expectativas real había de ellos? ¿Ustedes se imaginaban que ellos iban a ser lo que terminaron siendo? Porque yo sí creo algo, y debo decirlo en su justa dimensión, independientemente de cualquier opinión que uno pueda tener de Hugo Chávez, yo creo que él era un gran político, independientemente de... Sí, sin duda. Y creo que hay una gran diferencia entre el Hugo Chávez político y este grupo de gente, que dicen que son sus seguidores, etcétera, etcétera, pero me parece que son unos delincuentes reales. Vuelvo y repito, yo no soy chavista, al revés, soy anticomunista, antisocialista, yo sentí todo eso. Pero sí tengo que reconocer que el tipo fue un gran político. ¿Pero por qué tú dices que era un gran político? A ver. Mira, yo creo que... ¿Qué tú ves en él que te hace pensar? Ojo, esto es un poco tricky porque es que Orlando está entrevistando a una periodista, entonces yo me pongo también del otro lado. ¿Qué te hace ver? Mira, yo creo que él tenía unos dotes propios de un político carismático, un político exitoso. Mi papá siempre me decía a mí que tú podías estar de acuerdo o no con Fidel Castro, pero no podías cuestionar que duró 50 años en el poder. Sí. O sea, a su forma, con dictadura y todo lo demás, pero como tú lo quieras ver, eso tiene algún nivel de éxito. Y yo creo que Hugo Chávez, su carisma, cómo logró de alguna manera, es verdad que estaba la diplomacia del petróleo, no vamos tampoco a engañarnos. Una petrochequera tremenda. Pero si no fuese un líder con esa personalidad, ese carisma, ese carácter, quizá no hubiese logrado hacer el socialismo del siglo XXI, que en esa época consolidó una serie de presidentes que estaban él. Estaba Lula, que es un líder también muy carismático, ha sido exitoso. El mismo Fidel Castro, Correa en ese momento. O sea, yo creo que él logró con la chequera, sí, pero creo que él tenía también un grado de carisma, de personalidad, que no lo tienen lo que lo sucedieron después. No lo tienen ni de cerca. En eso estamos de acuerdo. Entonces, te pregunto, fuera de la opinión pero espérate. ¿Tú sabes por qué yo no creo que fuera un buen político? ¿Por qué? Porque yo creo que... Yo no dije un buen... No, déjame corregir. No un buen político, sino creo que tenía dotes políticos que lo llevaron a construir lo que él logró de alguna manera, ¿verdad? O sea, su consolidación, el poder, todo lo que él logró hacer de alguna manera. Ojo, ganó elecciones. Porque te voy a decir algo. Tú puedes tener una chequera, pero si tú eres un guaremate no va a funcionar la chequera. Estoy de acuerdo contigo. Pero si es por carismático, porque yo sí creo que era un líder. Yo sí creo que era un líder innato. Un líder... Yo siempre he dicho que con Chávez me hubiese encantado jugar una partida de dominó, por ejemplo. Era un tipo carismático. Hay mucha gente que dice que era un tremendo encantador de serpientes, que tenía este dote que tú sí señalas, y yo lo vi, Orlando. A mí no me lo contaron. O sea, yo vi a Hugo Chávez. Yo tuve un novio chavista. Y yo llegué a ir a concentraciones de Hugo Chávez. Yo decía, Dios mío santísimo, ¿pero y esto qué es? Pero lo veía con el ojo tratando de entender qué era lo que estaba detrás. Y efectivamente movilizaba masas. Y movilizaba masas de una manera cuasi pasional. Lo mismo que pasa con los grandes artistas, que generan que tienen esa imantación, por decirlo de alguna forma. En lo que yo no creo que Chávez fuera un político como yo pienso que debe ser un político, es que para mí la política tiene que servir para construir, para acercar a la gente, para hacer que las cosas avancen y no para terminar degenerando en lo que ha ocurrido. Yo creo que se perdió quizás con él una gran oportunidad, y es que esa imantación produjera definitivamente un concierto hacia el desarrollo y no un concierto hacia la debacle. Sí, ahí yo estoy de acuerdo contigo. Ahí entonces yo distingo al político del estadista, claro, que él no lo fue. Él no lo fue. Él lo que sí, inteligentemente abrió esa chequera, claro, consolidó un liderazgo en la región muy importante. Pero él sí... Mira, yo estoy leyendo un libro ahora que se llama El Hijo del Siglo, que es de Benito Mussolini. Y el libro te comienza explicando. Es un libro muy interesante porque hay una serie, de hecho, sobre el libro. Es una mezcla de ficción con datos históricos.
Entonces te explica cómo era Benito Mussolini y te comienza explicando, era un tipo de un gran carisma, de un verbo increíble, era un tipo que tenía 2 periódicos, entonces persuadía a la opinión pública Claro. en la época posguerra de la Primera Guerra Mundial. O sea, te da esos dotes de líder, como tú dices, Claro. que era el caso Que de, es de como Hugo se llama Chávez. este programa, ¿eh? Exacto. O sea, como el caso de... Atención a la productora. Mira que sí. Y eso yo creo que él lo tenía y yo no lo vi eso. Ni en Maduro, No, no ni lo en tiene, Diosdado no lo tenía. Cabello. Yo vi aquí un grupo de tigres, en buen dominicano, que ante la muerte de Chávez ya tenían de alguna manera el sistema en sus manos, Correcto. se encaramaron en él, Sí. profundizaron esa destrucción que él inició, como tú bien dices, Sí. y se convirtieron en una banda de delincuentes en el poder. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La lógica detrás del ascenso de Nicolás Maduro es algo que tendrá que escribirse. Y quizás los que la puedan escribir, pues ya no están con vida. Hay quienes consideran que Nicolás Maduro fue una opción que se abrió desde La Habana para Hugo Chávez, sobre todo en virtud de que se dice, yo no tengo cómo verificarlo, pero es una versión que ha sido bastante difundida, de que la administración cubana no tenía necesariamente la confianza para con personas como Diosdado Cabello, que fue, recuerda, cuando tumbaron a Hugo Chávez en el año 2002, el que se quedó al mando, y que yo digo, bueno, pero por lo menos leal fue, porque se sentó en su puesto y cuando llegó le dijo, venga para acá y siéntese. Entonces, yo sí creo que la tiranía venezolana ha devenido en la estructuración de un cuerpo criminal que va mucho más allá de un tema ideológico. Y yo tengo esta conversación con muchos amigos y tengo muchos amigos de izquierda, por decirlo de alguna manera. A veces a mí no me gusta catalogar el tema derecha-izquierda, pero sí es así, que les digo, esto no es un tema ideológico. Esto es un tema criminal. Esto es un tema de cómo una cuerda de gente se tomó al Estado venezolano más que como una finca. O sea, esto es, repártanse la plata. Yo no había visto nunca un robo y una corrupción tan escandalosa como la que ocurre en Venezuela. La corrupción es mala siempre. Y tú te puedes robar 3 cheles como te puedes robar mucho, igual eres un ladrón. Ahora, los niveles de dinero que se han perdido y que se han robado en Venezuela es que no tiene comparación, Orlando. Cuando uno ve los casos de corrupción, le hacen en República Dominicana o en otros países, yo digo el caso de República Dominicana porque es en donde vivo. Yo no les quito mérito porque me parece igual un despropósito, pero cuando ves los números dices, no, hombre, no. O sea, por 3 cheles así no. Y yo digo 3 cheles porque vengo de la comparación de aquello que es una super billetera corrupta. No le quito mérito, insisto. No quiero decir que la corrupción sea buena porque usted se robe 3 cheles. Pero cuando uno ve la dimensión, uno dice, ¿para qué quieren tanta plata? ¿Para qué? No lo sé. Entonces, ahora, bueno, lo que estamos viendo es eso. Un Nicolás Maduro con Cilia Flores que ha sido presentado en un tribunal en Estados Unidos. A un Diosdado Cabello que también maneja cuotas de poder importantes. A un Vladimir Padrino López que si yo fuera chavista estaría diciendo por qué no lo han votado, por qué no está preso, porque cómo el ministro de Defensa permite que se lleven al presidente y a la primera dama y usted está tranquilo. Quizás por eso fue el primerito en salir a hablar solo e íngrimo en un mensaje que no convenció. Como tú dijiste ahorita que en el caso de Nicolás Maduro era el más favorable para La Habana. Sí. Cuando tú dices La Habana, ¿es real? ¿Es ficción? ¿Es un mito? ¿La influencia de Cuba en las decisiones del liderazgo venezolano? No, es absolutamente una certeza, verificable, verificado. Te lo digo de esta manera. Como periodista en Venezuela, yo hice trabajos de investigación que probaron con documentos que la administración cubana despachaba desde el Palacio de Miraflores. Y me refiero a personas que estaban dentro del Partido Comunista Cubano, que como sabes tú es una estructura gubernamental. El partido no está por allá con sus decisiones y el gobierno está acá. No, el Partido Comunista en Cuba es una fórmula monolítica. Es un partido-estado. Es un partido-estado. Gracias por la referencia, correcto. Y una de las miembros de ese Partido Comunista, que además era ministra de Industria en Cuba, despachaba y firmaba documentación en Venezuela para, por ejemplo, importación de alimentos, que en Venezuela nosotros hicimos la investigación de que se importaron alimentos alevosamente vencidos para hacer un tremendo esquema de corrupción.
que terminó por llevar a la gente comida podrida mientras ellos se llenaban los bolsillos. Y me refiero al gobierno cubano. Entonces, eso está verificado. Además, no tan lejos, hay que irse. Ese trabajo lo pueden buscar, está todavía en YouTube, se llama Los secretos de Pedeval. Y recientemente tienen que ver a un Miguel Díaz-Canel decir textualmente que 32 militares cubanos murieron defendiendo a Nicolás Maduro, porque eran parte de la fuerza militar venezolana. ¿Y acaso yo siempre me he preguntado, eso no es una injerencia? ¿Eso no es una vulneración de la soberanía? Pero lo que pasa es que suena más lindo decir el imperialismo yanqui que decir la bota cubana que nos ha estado oprimiendo durante los últimos 27 años y que yo creo que ya está bueno. Yo por eso el otro día me decían unas personas, los gringos lo que quieren es el petróleo de Venezuela. Y digo yo, pero los rusos, los chinos y los cubanos se lo han comido con yuca. Así es. Con yuca se lo han comido. O sea, vamos a la hipocresía. Es verdad que los gringos lo quieren, pero ahí había un grupo también que se lo chupó en los últimos 20 y tantos años. Así es, así es. No, y lo conversaba incluso con un amigo antes de tener esta conversación y se lo decía a tu equipo. Hablé con un colega periodista, pero que tiene su corazón con el chavismo, pues. Y yo hago este esfuerzo, y yo sé que él también lo hace, de mantener una conversación para comprender cuáles son los huecos dentro de nuestro sistema de creencias que pueden ser de una manera u otra cuestionados, porque eso nos hace mejores, Orlando, nos hace mejores pensadores, nos hace cuestionarnos sobre cosas que creemos que son monolíticas y no necesariamente lo sean. Y hablábamos sobre el tema de la industria petrolera. Y yo le decía, tú me vas a decir a mí que la PDVSA de hoy es mejor que la PDVSA cuando había extracción y producción petrolera por parte de empresas estadounidenses. Ojo, que también la petrolera venezolana operaba, no era que nada más los gringos explotaban el petróleo, no. Me decía, no, tienes razón, la industria está en el piso. Y la industria está en el piso porque los rusos, los chinos e incluso estas personas al frente del gobierno venezolano han saqueado el recurso natural de mi país. Y yo tengo que decirlo claramente, como venezolana, los recursos naturales de Venezuela deberían ser de los venezolanos. Ahora, eso no me hace a mí un cortocircuito con que pueda venir empresa privada a un país a proveer innovación, tecnología y que con reglas claras y transparencia podamos sacar adelante una industria que podría y que fue una envidia en el mundo. Venezuela producía 3.7 millones de barriles diarios. Una locura. En el año 1970. Y tienen las reservas más grandes del mundo. Las reservas más grandes de petróleo del mundo. ¿Cuánto está la producción petrolera hoy? Algunos dicen 1.2, 1.4. Y de ese 1.2 y 1.4, el gran porcentaje, adivina quién lo tiene. Chevron, una empresa estadounidense. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Acaso es una vulneración de la soberanía de la República Dominicana que acá tengamos, por ejemplo, la Barrick Gold explotando una mina? No, sencillamente reglas claras, buenos contratos negociados con firmeza, sin regalar el recurso público, exigencia de reglas claras y sencillamente procesos y contratos con concesiones. Usted está acá mientras usted cumpla estas reglas. Usted las incumple, usted se va. Sencillo. Pero nos han querido vender durante demasiado tiempo que empresa privada es igual a entreguismo. Nos han querido vender durante demasiado tiempo que empresa privada es igual a regala lo tuyo. Entonces, bueno, arrástrate con los tuyos, aunque te arruines. Yo no creo en ese modelo. Vámonos a este sábado 3 de enero. Tú te levantaste. Yo de viernes a sábado me tomé un magnesio profundo. Yo pensaba que me ibas a decir que te tomaste un trago de ron. No, me lo tomé después que vi la noticia. Y eso me puso a dormir como un niño. Ok, como un bebé, como un lirón. Yo vine a ver la noticia casi a las 10 de la mañana. Ay, Dios mío. Y yo veo del WhatsApp, las redes, y yo ¿pero qué es lo que está pasando? Y ¿qué juidero que se armó? Pero dime tú, como venezolana, que obviamente yo no puedo decir que esperabas ese momento, sino simplemente esperabas alguna señal, quizás, o alguna acción que comenzara o iniciara un proceso de transición, vamos a llamarlo así, en Venezuela. ¿Cómo viviste? ¿Cómo te enteraste? ¿A qué hora lo viste? ¿Cómo te sentiste? Te voy a contar. Nosotros estábamos en Madrid y por lo tanto a mí no me amaneció de golpe.
O sea, ya nosotros estábamos despertando. Ah, bueno, tú lo viste en vivo casi entonces. Lo vi en vivo. O sea, que para mí no fue... a mí no me pasó lo que a ti, que terminó siendo a las 2 de la mañana, que mucha gente tuvo que... Los que no estaban despiertos, pues se enteraron un poco más adelante, avanzada la mañana. En mi caso, nosotros estábamos despertando en Madrid. A mi esposo le hacen una llamada y le dicen que están bombardeando Caracas. Yo me acababa de despertar, pero no había tomado el celular en ese momento y me dice, párate. Y yo, ¿qué pasó? Están bombardeando Caracas. De una vez salgo corriendo, agarro el teléfono, él empieza a hacer llamadas, yo empiezo a hacer llamadas, hacemos una mini sala situacional en casa, tratando de determinar qué es lo que está pasando. Empezamos a llamar familiares, me confirman que definitivamente están ocurriendo explosiones. Me llama una amiga que vive aquí en República Dominicana y que es productora del show de Luz García, y Saray, que ella... Habíamos tenido la conversación de si ella debía ir o no a Venezuela unos días antes. Y yo le dije, no vaya. Wow. Y ella me dijo, Kate, pero es que yo tengo el pasaje comprado para que mi hijo vea a su abuela. Yo quiero que se encuentren en Navidad. Y yo le dije, Sara, mejor no vaya. Porque no sabemos qué va a pasar. Hay demasiada tensión. Y ella fue. Y creo que uno de los primeros mensajes que revisé en mi celular fue el de ella. Y ella me dijo, es horrible. Se estremecieron las ventanas. Tengo a mi hijo... tengo mucho miedo, no sé qué pasar, no sé qué está pasando, no sé si puedo salir o no. Y tratamos de ir verificando qué era lo que ocurría también con colegas venezolanos que están allá en Caracas y que nos empezaron a reportar lo que estaba pasando. Pues desde ese momento pues empecé a trabajar durísimo, a compartir videos, a verificar información. Llamé a Alba Nelly Familia también, que aquí era madrugada, y le dije, Alba, párate que están bombardeando Caracas. A ella le tocó hace unos meses levantarme, por ejemplo, con la lamentable tragedia del Jet Set. Y a mí en este caso me tocó levantarla a ella para decirle, párate que están bombardeando en Venezuela. Y nada, que si lo esperaba o no lo esperaba, te voy a ser sincera. Durante los primeros meses de esta movilización de tropas en el Caribe, yo estaba sobre todo un poco incrédula sobre cuáles podían ser los pasos que llevara adelante el gobierno de Donald Trump. Sí sentía que podía ser una suerte de presión en un inicio, pero cuando ya avanzaron los meses y cuando ya movilizaron, por ejemplo, el portaaviones Gerald Ford, yo dije, esto no se va a quedar acá, porque no es cierto que el presidente Donald Trump y una administración va a movilizar esa cantidad de recursos para no hacer nada. Pero siempre pensé que podía mediar algún tipo de negociación en virtud de esa presión. O sea, que el gobierno venezolano entendiera que el tiempo se había acabado, o sea, que el juego había cambiado y que debían salir del país. Por eso, en cierta forma, me esperancé cuando circularon versiones en las que le decían o se decía que a Nicolás Maduro se le estaba pidiendo que se fuera, por ejemplo, a Turquía y que le estaban ofreciendo algunas opciones. Y lo que ha dicho Marco Rubio, bueno, va en consonancia con esto que te digo. Al parecer a Maduro le dieron muchas opciones, pero no las aceptó y finalmente entonces vimos esta situación, pienso yo, histórica para América Latina, histórica por supuesto para Venezuela. No habíamos tenido nunca una agresión de esta índole en el país, y yo digo una agresión porque a fin de cuentas el derecho internacional ha sido vulnerado, pero ojo con esto, ha sido vulnerado en virtud del territorio venezolano, pero no se han llevado a un presidente en funciones, se han llevado a una persona que usurpa el poder, y yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Nicolás Maduro no era presidente de Venezuela, no es a un presidente de Venezuela que se le está juzgando en un tribunal en Nueva York, se está juzgando a una persona que ha vulnerado la soberanía popular en las urnas, una persona que ha perseguido constantemente a millones de venezolanos y una persona que, según las investigaciones que dice el gobierno estadounidense, específicamente la fiscal Pam Bondi, pues tienen suficientes argumentos para determinar que estarían vinculados a una red internacional de tráfico de drogas. Cuando tuviste que hace unos meses vino el secretario de Guerra, Pete Hegseth, a ver al presidente Luis Abinader, ¿tú te olías que tenía que ver con esto? ¿O la cotorra que dieron de que no, que es narcotráfico, que tú te olías que tenía que ver con esto? Mira, yo te insisto, yo no podía tener la dimensión de qué era lo que iba a pasar. No tenía yo ninguna fuente que me aproximara que iban a llevar adelante algún tipo de operación de esta índole. Yo sí creo que iban a continuar con el tema de los objetivos de las llamadas narcolanchas, pero también creo que atacar narcolanchas era parte de una conformación de narrativa estructural del gobierno estadounidense.
lo que ha terminado por ocurrir termina por concretar algo que yo creo que es un primer paso, Orlando. Yo creo que esto hay que verlo de esta manera. Esto es un primer paso en un proceso que podría tomar tiempo. Yo no quiero adelantarme. Yo sí sé que, por ejemplo, el presidente Donald Trump tenía que dar alguna buena noticia para la comunidad latinoamericana que vota duro en Estados Unidos para el cierre de su primer año, que es ahora. Y probablemente tenga que dar alguna otra muy buena noticia si quiere conquistar ese mercado electoral latino para las elecciones de medio término en noviembre. Entonces, quizás para mí esos sean los dos deadline. Deadline 1, el primer año de su gobierno, algo bueno tiene que decir, porque además la popularidad de Donald Trump creo no está en su mejor momento, según algunos estudios, y posteriormente entonces tienes noviembre. ¿Cómo tú conquistas a un mercado latino que no necesariamente está tan contento, aunque te votó, después de una serie de medidas, sobre todo que apelan al tema de la migración, etcétera? Y no sería un tercer elemento el interés en sí ya de la industria petrolera. También, sí, yo no lo niego, Orlando, yo no lo niego. Evidentemente, además Donald Trump es un empresario. Y no vas a hacer una apuesta tan alta y una inversión de recursos tan altos si no vas a obtener nada. Recuerda también que en Venezuela hay una serie de recursos naturales que creo que pueden ser vitales y es un poco de la reconfiguración internacional al que la administración estadounidense está apostando, ¿no? Esto es, lo han dicho con total claridad, este es el patio de Estados Unidos, es una lógica de nueva doctrina Don't Row, así la ha llamado Donald Trump, Don't Row. Y bueno, eso va a representar un desafío importante para la región. Yo comprendo que la gente esté preocupada y comprendo que los gobiernos de la región digan, ojo con esto. O sea, incluso veía, si no me equivoco, al líder de los liberales en el Reino Unido argumentando duramente y cargando duramente contra la acción del gobierno de Trump. Pero yo digo, yo no vi esa alevosa crítica cuando Rusia, China, pues han estado permanentemente ocupando espacios geopolíticos que también ponen en riesgo a la región. Cuando tuviste a Trump, cuando explicó la operación, cuando fue muy sincero, dijo claramente. Lo dijo claramente. Él dijo, nosotros vamos a gobernar el país. Y nosotros vamos a administrar. Sí. Sí. Pero la palabra que él usó fue gonna rule. En inglés, nosotros somos los jefes. Sí, correcto. Y habló de la industria petrolera, de la presencia. Ya tú dijiste que no ves con malos ojos que ese capital norteamericano rescate la industria petrolera. Pero cuando Trump dice, nosotros somos los jefes de Venezuela, tú como venezolana, ¿eso te hizo ruido? ¿Te gustó? Por lo menos momentáneamente. Uh-huh. ¿Qué emoción, ¿Qué emoción me produce? Te lo decía en la parte anterior. El recurso que está debajo de la tierra de Venezuela es de los venezolanos. Y a mí, por supuesto, que un discurso de esta índole pues me produce preocupación. Pero una cosa que te produzca preocupación bajo la lógica del no entendimiento de quién es el que está hablando. Estamos hablando de un Donald Trump que es un showman. Es un tipo que se para frente a una cámara y sabe a quién le está dirigiendo el mensaje. Ese mensaje no es necesariamente para los venezolanos. Ese mensaje es para la gente que le apoya y que necesita justificar cómo es que entraste en un país y hiciste pues tal operación. Entonces no hay que explicarlo. Donald Trump no ha tenido el tiempo quizás para explicarlo y quizás no sea él el que lo explique. Yo no veo a militares estadounidenses apropiándose del petróleo y sacando... No. Yo honestamente yo no veo esto como algo posible. Yo creo que es parte del discurso y la narrativa de un presidente Donald Trump que suele ser rude por utilizar esos mismos términos en su lenguaje. Posteriormente iremos viendo que lo que va a ocurrir, si es que ocurre, y si es que Delcy Rodríguez realmente está cooperando tanto como Trump dice, una lógica de empresas estadounidenses como Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, entre otras, llegando a Venezuela, haciendo inversiones en Venezuela y ojalá sea con contratos que terminen por beneficiar a la población venezolana. Que cada quien haga su parte. Las empresas no son instituciones de caridad. Van a buscar recursos, por supuesto, y quién no. Ahora, los venezolanos también deberían ser, de una manera u otra, beneficiados de esa explotación que, como te hacía la referencia, el caso de República Dominicana, tienes, por ejemplo, el caso del oro y la Barrick Gold. Pero más que el petróleo, que como tú bien dices, lo dejaste bien claro, tu parecer, es
ese sentimiento en ese momento de wow, se llevaron a Maduro, no sé qué va a pasar, qué va a hacer este hombre. Él se caracteriza por no ser un teórico. Trump es un hombre muy práctico. O sea, si él dice Es pragmático, es por ahí, es por ahí. Entonces, por eso te pregunto, o sea, ¿qué sentimiento te generó ese momento en el que tú quizás pensaste, pudo haberte pasado por la cabeza, van a poner a María Corina Machado? O sea, esa parte de tu expectativa ante lo que ocurrió, ¿te gustó o no te gustó? ¿O tú esperabas otra cosa? La pregunta es, ¿tú esperabas otra cosa? Yo no esperaba otra cosa. O sea, yo esperaba, siendo honesta, como mi programa, siempre he pensado que un proceso de transición en Venezuela va a tener que tener, nos guste o no, un serio componente de lo que hoy está en Venezuela gobernando. No me encanta, no me parece chévere desde el punto de vista emocional, pero también hay que comprender que cuando tú tienes 27 años de institucionalidad rota, de una serie de elementos cooptados, difícil es que tú puedas hacer una transición con algunas personas que con toda la legitimidad del mundo están liderando la oposición venezolana. Pero, por ejemplo, en términos pragmáticos, y Marco Rubio lo decía, María Corina Machado no está en Venezuela. Edmundo González no está en Venezuela. ¿Quién de la oposición en Venezuela podía tomar el control y no durar más que 2, 3 días o 3 meses en el Palacio de Miraflores? Ustedes acá en República Dominicana lo vivieron, con el caso del profesor Bosch. ¿Cuánto tiempo duró Bosch en Palacio? 7 meses. Entonces, claro, eso también termina siendo una tragedia, porque la voluntad popular se vulnera. Entonces, yo sé que los venezolanos estamos absolutamente desesperados por salir de una gente que nos ha robado el futuro. Pero también sé que los procesos históricos toman tiempo. Y si hemos esperado 27 años para ver al menos una parte de esa cúpula criminal con una bata naranja, creo que también podemos esperar un poco para ver si el futuro de los venezolanos vuelve a estar en manos del voto de la gente. Si hay que volver a votar, yo estoy segura que los venezolanos volverían a votar millones de veces. Porque nosotros somos un país de gente demócrata. Nosotros no somos un país de gente de guerra. Y aunque haya gente quizás desde el punto de vista más efervescente de la oposición venezolana que dice, sí, que entren, yo entiendo que eso es parte de esta desesperación que produce ir tantas veces a ejercer un derecho y que te lo roben. Y ir a marchar tantas veces y que te maten a la gente a tu lado, guardias, policías, y que no haya justicia. Entonces, uno puede comprender esta lógica. Pero yo creo que la mayoría, el grueso de los venezolanos va a seguir apostando a una transición democrática. Por eso es que ahí, a mí sí me hubiese gustado ver a un Trump que le hubiese puesto esa coletillita al término transición. Porque no es solamente una transición, debería ser una transición democrática. Tú dijiste ahorita también que a Padrino del chavismo debería expulsarlo, en referencia a que cuando se hace la operación nadie defendió. O sea, eso fue como que literalmente entraron a tu casa, hola, ¿cómo tú estás? Venga con nosotros, por favor. Leí en el New York Times que él intentó entrar en un cuarto seguro que tenía, pero no le dio tiempo a abrir la puerta, supuestamente. Pero evidentemente nadie lo defendió. O sea, sí también dijiste que el gobierno cubano, y yo lo leí, que dijo que murieron 32 efectivos. Correcto. En ese operativo. O sea, que de alguna manera hubo, no sé si en el lugar o afuera, hubo algún nivel de combate. Sí, alguna resistencia. Alguna resistencia, correcto. Ahora, cuando pasa esto y de repente sale Marco Rubio y dice, vamos a trabajar con la vicepresidenta. De hecho, mucha gente hizo referencia, tú hablabas de Juan Bosch anteriormente, y aquí se hace referencia a cuando murió Trujillo y dejaron a Balaguer. Claro. O sea, algo similar. Entonces Marco Rubio dice, no, vamos a trabajar con la vicepresidenta, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le decía a un amigo mío, yo le decía, oye, pero ella lo vendió. Y el amigo mío me dijo, mira, pero ponte a pensar por otro lado. ¿Y si ella le dijo, Maduro, coge el acuerdo, coge el acuerdo, coge el acuerdo? Y él se hizo el loco. Al final, ¿qué le quedaba a ella? O sea, ¿qué tú crees que ahí pasó? ¿Tú crees que ella le habrá dicho, coge el acuerdo? ¿O ella se hizo la loca y negoció por atrás y lo vendió? Mira, se habla mucho sobre los movimientos de Delcy Rodríguez que tú mencionabas. No sé si era contigo que lo estaba hablando, que a Delcy acuérdate que además Delcy fue canciller de la República. Por lo tanto, tiene
contactos de primerísimo orden en virtud de cualquier escenario que se pueda estar planteando en Venezuela. Y además Jorge Rodríguez, su hermano, actual presidente de esa Asamblea Nacional Ilegítima venezolana, es el jefe negociador. Y hay que ver el carómetro, Orlando. Yo creo mucho en eso, en el carómetro. En mi programa, en Siendo Honestos, yo tengo un honestómetro. Y la gente vota. Hace tiempo que no lo uso, porque lo uso cuando hay personas ahí que provocan, pero digo que lo uso de manera, no sé, suspicaz, por decirlo de alguna forma. Pero el carómetro de ayer, de la instalación de la Asamblea Nacional, me mostró a mí una Delcy Rodríguez que, contrariamente a lo que ella suele mostrarse, yo la noté nerviosa. Vi a un Jorge Rodríguez con una cara terrible, ojerosísimo. Esa gente tiene horas sin dormir. Yo no tengo elementos, periodísticamente hablando, para decirte si pactaron, no pactaron, pero es obvio que alguien vendió a Maduro. No pueden sobrevolar el cielo de Caracas con aquella tranquilidad como perro por su casa. Todos estos helicópteros, como que no está pasando nada, lleva hacia el tipo, a la mujer. ¿Y cómo? Y es que esta gente no se da cuenta de lo que está pasando sino hasta horas después. Yo creo que Padrino López debería ser destituido, hablándote como si yo me pongo en la cabeza de un chavista cualquiera y digo, saquen a este tipo, y vería con mucha duda cualquier cosa que Delcy Rodríguez y su equipo fueran a hacer. Por eso es que ayer mismo fueron al cuartel de la Montaña a visitar la tumba de Hugo Chávez, a ponerle una flor, y tuviste estas referencias. A mí me parece un poco de... Bulto allá en movimiento. Me parece por ahora un poco de pose. Y creo que deben tenerlas, porque es que si no están muertos. Claro. O sea, eso no hay forma. Pero exploraremos en los próximos días si es cierto que ellos están cooperando con la administración del presidente Donald Trump. No lo sé. Por ahora parece una pose. Y que se hayan llevado a Nicolás y a Cilia y que nada más haya ocurrido y que no hayan tirado una bala, te habla también de que es una pose. Otra cosa que me parece extraña, por lo menos, 2 días después del operativo estadounidense, en el que entraron estos helicópteros, bombardearon en distintos puntos militares todos, hay creo que yo tengo detalles de al menos una civil que murió cerca donde están las antenas en el volcán. Eso es en Caracas. Parece que era una persona como que cuidaba el lugar y falleció. Algo que yo deploro. El bombardeo fueron... objetivos estratégicos. Pero fueron contra las antenas de la señal y electricidad. Exacto, antenas de señal y de comunicación. Hay otro caso de personas heridas en un complejo que está dentro de Fuerte Tiuna. Esta urbanización se llama Urbanización Simón Bolívar. Y es una serie de viviendas populares que pusieron justamente en la base militar. Y yo digo, por supuesto que es deplorable que cualquier civil haya sido afectado, pero yo pregunto si no es deplorable que ese gobierno haya puesto a población civil como un escudo humano. Porque ¿por qué tú metes a gente a vivir en medio de la base militar más estratégica de todo el país? Porque tú no tienes terreno en un país del que tú eres dueño y señor. O porque tú quieres que te sirvan de escudo humano. Claro. La verdad que tu trabajo aquí en el país ha sobresalido. No solo en los medios de comunicación, sino también ya como una líder en nuestra sociedad. Gracias, Orlando. Yo creo que cuando el país recibe personas como tú, que vienen de otros países, pero vienen preparadas, vienen capacitadas, vienen con buenas costumbres, eso lo que nos hace es una mejor sociedad. Yo creo que el país te ha recibido con los brazos abiertos. Así Por es. eso dije al inicio, tú te has vuelto una gran dominicana. Gracias. Tú estás nacionalizada ya, ¿verdad? Estamos en eso. Está en eso. O sea, el presidente, ya usted sabe, firma eso rápido. Los papeles están todos entregados. Después de tantos años hicimos todo el proceso y ojalá que salga pronto. De eso va a salir, no te preocupes. Y yo creo que esta conversación, que ha sido una de las más interesantes que he tenido, porque no solo que tú hablas muy bien, o sea, tú eres entrevistadora también, tú sabes a lo que yo me refiero. Pero la profundidad en la que manejaste estos análisis, que a veces se ven en un titular de un periódico, en una noticia, en un reel de un minuto, pero tiene una profundidad mucho más de la que se ve. Creo que es importante para la audiencia que nos ve en otros países también, porque por los medios que transmitimos llegan a Nueva York, a Puerto Rico, que se entienda
la opinión de una venezolana en República Dominicana, de lo que está, y no cualquier venezolana, es una venezolana con un alto grado de preparación y trayectoria profesional. Yo creo que es importante en este momento, no solo por lo que vive Venezuela, sino por lo que vive la región también. Así es. Te deseo éxitos. Gracias, Orlando. Gracias por estar con nosotros. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. ¿Hasta cuándo podemos decir Feliz Año Nuevo? Duran 2 semanas normalmente. Esa es una la gente pregunta para el encontrándose. público. Sí, duran 2 semanas. Cada vez que se encuentran en 2 semanas una gente que no se ha visto, usted dice Feliz Año Nuevo. Yo he visto felicitaciones de Año Nuevo hasta febrero. Entonces, Dios mío. Gracias, Orlando. Y tengo que traerte otra vez porque no hablamos del patio. Hay que hablar del patio. Y del patio contigo se puede hablar Sí, claro mucho. que sí. Yo feliz de la vida. Como te digo, esta no solamente es mi casa, sino que es el país que me permitió sembrar mi corazón. Mi hijo es dominicano. Y no es cualquier dominicano. Está tigre dominicano. Sí. Y cosa que me encanta. Me encanta esa chispa tan sabrosa que tiene la gente de este bello país. No tiene acento venezolano, ¿no? Tiene una mezcla terrible. Pero sabrosa. Tiene una mezcla como de dominicano, como de venezolano. Y bueno, es algo que me estoy gozando mucho también esta etapa de maternidad. Que yo sé que tú también estás paternando. Eso también. Qué responsabilidad tan grande. Podríamos hacer otro programa solamente hablar de muchachos. Gracias, Orlando, a ti y a tu equipo. Gracias a ti. Y muchos éxitos con tu programa, con Líderes y con todos los proyectos que llevas adelante. Te has vuelto un campeón tú. ¿Ah? Si yo no te lo paso a ti. Venga. Gracias, Orlando. Gracias a ti y a ustedes será hasta el próximo domingo aquí en Líderes.